la oportunidad más grande de la vida. La oportunidad más grande de la vida. Y vamos a comenzar leyendo este texto de la Biblia. Bueno, el texto se encuentra en la Biblia en Isaías 55, versículos 1 y 2. Dice así: vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno, y se deleitarán con manjares deliciosos. Esto fue escrito en la Biblia por el profeta Isaías. El profeta Isaías vivió aproximadamente 700 años antes de Cristo. Se le conoce como el profeta evangelista porque él dice muchas cosas que cuando Cristo vino también las predicó. O sea que él fue un precursor del Señor Jesucristo. Algunos tienen miedo al evangelio, tienen miedo a la palabra evangelio. Oyen evangelio o evangelista o evangelístico o algo así y les da así como miedo, como que no quieren. Pero casi nadie sabe qué significa la palabra evangelio. Evangelio simplemente quiere decir buenas noticias. Buenas noticias. Eso significa evangelio. Entonces el evangelio realmente es algo verdaderamente hermoso. Sin temor a equivocarme, puedo decir que es la mejor noticia que los seres humanos vamos a escuchar en nuestra vida. Olvídense de que si les dicen que pues tienen un millón de pesos de herencia, eso no supera al evangelio. El evangelio es mejor que si nos dijeran que sacamos un millón de pesos así gratis, que teníamos una herencia o que alguien nos lo regala o nada. No hay nada que nos pueda, o que aparecieron nuestros padres que hacía años que no sabíamos de ellos. Nada. Que alguien que pensamos que estaba muerto resucitó de nuestros familiares, tampoco. El evangelio es una grandísima buena noticia. Y en un mundo en donde vivimos con tantas malas noticias, porque diariamente a través del periódico, a través del Facebook, a través de lo que sea, desde que prendemos el celular, estamos expuestos a ver una mala noticia. Que subió de precio algo, que se murió alguien, que mataron allá, que hay guerra, que hay enfermedad, hay un montón de cosas. Entonces, pero el evangelio es una buena noticia en medio de tantas malas noticias. Entonces, volviendo al texto bíblico que acabamos de leer, les diré que es una pequeña porción en la que hay mucha enseñanza. La Biblia es así, la Biblia es un verdadero tesoro de instrucción divina. Es por eso le llamamos palabra de Dios, porque efectivamente es palabra de Dios. Los profetas hablaron, pero lo que dijeron es que Dios se los puso en su corazón decirlo. Muchas veces ellos dijeron cosas que ni ellos mismos sabían que se iba a cumplir o cuándo se iba a cumplir. Sin embargo, ellos obedecieron y lo escribieron y lo predicaron así hace años, porque como este profeta tiene 700 años. Pero hubo profetas más antiguos que también escribieron parte de la Biblia y ahí Dios dice cosas que después cumplió.
Y cuando Cristo vino, dijo cosas que poco a poco se han venido cumpliendo y se van a cumplir. Todas las cosas que dijo Él se van a cumplir. Entonces, vamos a leer otra vez este texto y después vamos a leer otro enseguidita para que veamos cómo dice la palabra de Dios. Dice, voy a repetir, dice: vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Luego sigue la lectura y dice: busquen al Señor mientras que se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Esto también lo escribió el profeta en 55, capítulos 55, 6 y 7. Siempre lo escribió el profeta Isaías. Entonces, esta oportunidad que nos presenta aquí la Biblia es una oportunidad para los pobres en espíritu. Ahora, ¿qué es un pobre en espíritu? Porque la Biblia está diciendo: vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Ahora bien, lo que tenemos que entender aquí primero es que el profeta está hablando en sentido figurado, no es literal, no precisamente va a dar panes, ni va a dar leche, ni va a dar vino, ni nada de eso, pero él está hablando de algo espiritual con palabras de algo material, porque nosotros sabemos que cuando tenemos hambre necesitamos pan, necesitamos leche y todo eso lo compramos, nadie lo regala. Pero así como nuestro cuerpo necesita alimento, también nuestra alma necesita alimento. Ahora bien, a nuestra alma no le podemos dar leche de vaca, no le podemos dar pan del que compramos en la panadería, pero sí nuestra alma. Todos tenemos un alma, un espíritu. Nosotros tenemos una parte visible como personas. La parte visible es el cuerpo y la parte invisible es el alma. Entonces al cuerpo lo alimentamos con pan, con leche y otras cosas, pero al alma no le podemos dar eso porque el alma necesita otras cosas, ¿no? Y entonces Dios está ofreciendo alimento, pero para el alma, algo que nadie más puede dar, porque en el mundo no hay ninguna tienda que venda lo que Dios está aquí ofreciendo. Ahora, ¿quién es el que está diciendo vengan? Porque está diciendo vengan, pero ¿quién lo dice? Bueno, lo está pronunciando el profeta Isaías, así como yo ahorita lo estoy diciendo. Pero en realidad, ni el profeta Isaías ni yo estoy diciendo mis propias palabras. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia, lo que dice Dios. Entonces, ¿quién es el que está diciendo vengan? Pues son las palabras de Dios puestas en los labios del profeta. En este caso, estamos leyendo la Biblia. Y también es un llamado del Creador de los cielos y la tierra. Dios, el que hizo todas las cosas, el que nos creó a nosotros también. Él está diciendo eso. No es el llamado de un pastor
o de un sacerdote. No es mi llamado, no son mis palabras. Yo no tengo ese pan. Yo lo predico porque está en la Biblia y la Biblia me manda que yo lo predique, pero no son mis palabras, es la palabra de Dios. Y no es un llamado a una religión. Aquí no se está llamando a una religión. Es el llamado de Dios mismo. Es Dios el que está hablando. Y es el llamado de aquel que siempre cumple sus promesas. Porque nosotros los seres humanos a veces prometemos algo y después no lo cumplimos. ¿Por qué? Pues porque muchas cosas pueden pasar. A lo mejor necesitamos aquello para otra cosa y ya no lo damos. Ya no lo podemos cumplir. En cambio, Dios, a Él no le pasa eso. Cuando Él promete algo, tiene todo el poder para cumplir lo que prometió. Y es el llamado de alguien que conoce perfectamente tus necesidades y las mías. Entonces, el único que sabe todo lo que pienso, todo lo que siento, todo lo que hay en mi mente, en mi alma, mis tristezas, mis alegrías, todo eso, solo Dios lo sabe. Y de cada uno de ustedes, solamente Dios lo sabe. Pero Dios lo sabe todo perfectamente y la palabra de Dios está hecha a la medida de lo que nosotros necesitamos espiritualmente. Y este es el llamado de alguien que piensa en ti más de lo que imaginas. O sea, uno piensa así, a mí nadie me quiere, yo no le intereso a nadie, yo si estoy solo y tengo que salir adelante solo o sola, pero Dios sí se interesa en nosotros, por eso dejó su palabra. A Dios le interesamos tanto que por eso se hizo humano en Cristo. Cristo es Dios que se hizo hombre y vino a la tierra y pagó nuestros pecados, porque nosotros por causa de nuestros pecados, por eso sufrimos mucho en este mundo. Porque no encontramos consuelo en ningún lado para el pecado. Entonces Cristo murió en la cruz para que Él, que es Dios mismo, pero hecho hombre, como hombre pagó lo que nosotros debemos. Porque lo que nosotros debemos es que debemos irnos al infierno. Toditos. Pero el Señor, como nos ama tanto, porque Él nos creó, entonces Él tiene que castigar el pecado, porque es Dios, es justo, y Él siempre cumple lo que promete, y Él prometió un castigo a Adán y Eva si pecaban, y pecaron, y les tiene que cumplir el castigo, pero no quisiera hacerlo. Entonces, por eso Él trazó un plan. Él mismo se hizo hombre y vino al mundo a predicar el evangelio, pero la gente no le hizo caso y lo crucificaron. Y Él sabía que eso iba a pasar, porque Él es Dios. Él sabía que lo iban a crucificar, pero al matar a Cristo, Él no se quedó en la tumba. Después Él resucitó y Él todavía vive, eternamente va a vivir, porque es Dios mismo, nada más que hecho humano. Hay un humano que vive y que está en el cielo, porque resucitó. Entonces, pero ya pagó nuestros pecados, pero no de todo el mundo pagó los pecados, solamente de los que creen en Él. El que cree eso que dice la Biblia, ese va a ser perdonado. Los que no crean se quedan condenados. Entonces, uno dice, bueno, yo quisiera creer eso, pero no puedo. El Espíritu Santo de Dios que está en la tierra es el que trabaja en nuestra mente y nos ayuda a creer el Evangelio. Y entonces podemos ser salvos.
Ahora, por eso vamos a ver ahora a quiénes está llamando. Porque ya vimos que es Dios el que está llamando. Ahora, ¿a quiénes está llamando? Está llamando a todos los que tengan sed. Esto que tengan sed es también, es sentido figurado. Que tengan sed, pero no sed material, no sed de agua como esa, sino sed espiritual. Aquellos que tienen sed espiritual, que dicen, pues a mí me gustaría, pues, que saber algo de Dios, siento que necesito algo, pero no sé qué es. Tengo comida, tengo bebida, tengo donde dormir, tengo todo, pero quién sabe por qué me hace falta algo. Cuando alguien siente esto, es que tiene sed de esto que está ofreciendo Dios. Entonces, está llamando a todos los que tengan sed. Dios, por su gracia, está llamando a los que se reconocen pecadores. Porque hay gente que dice, no, yo no soy pecador. Pecador es ese de al lado, ese de enfrente, ese que toma mucho, ese que esa mujer que engaña a su marido, esos son pecadores, pero yo no soy pecador, porque yo me porto bien, pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Todos los hijos de Adán y Eva somos pecadores porque heredamos el castigo que merecía todo el que pecara. Adán y Eva pecaron y todos sus descendientes quedamos condenados. Pero entonces, aunque desde que nacemos, ya nacemos con la semillita del pecado. Todo ser humano nace con la semillita del pecado. Por eso apenas crece y puede hacer un acto de su voluntad, pues empieza a pecar, porque es natural, todos somos pecadores. Entonces, pero no todos lo reconocen, algunos no lo reconocen, y como no lo reconocen, pues el llamado pues no es para ellos, porque no lo van a querer, no van a decir, no, a mí me está hablando los pecadores, pero yo no soy pecador. Entonces a ese no le va a servir el llamado. Entonces dice Dios por medio de Jesucristo en Mateo 5:6 en la Biblia, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Aquellos que dicen, ojalá Dios me perdone este pecado que hice, yo creo que Dios no me va a perdonar, pero está anhelando ser perdonado. O uno dice, pues yo quisiera ser mejor, no cometer tantas cosas, porque ya me cansé, no me gusta vivir así. Bueno, para esos que están cansados de estar pecando, es este mensaje, para los que tienen hambre y sed. Ahora, después dice, está llamando a los que no tengan dinero, porque si se fijaron, dice el pasaje, a los que no tengan dinero. Entonces está llamando a los que no tienen con qué pagar su salvación. En realidad nadie tiene con qué pagar su salvación, porque algunas personas piensan que si hacen buenas obras, aunque hagan pecados, pero después hacen buenas obras, entonces Dios los va a perdonar. Pero no se puede, porque por más buenas obras que hagamos, las buenas obras no limpian el pecado. Son buenas obras, pero no limpian el pecado. Nos puede servir aquí porque la gente nos ve, nos aprecia, porque le hicimos un favor y todo, pero delante de Dios seguimos perdidos. Entonces, por eso es que los que no tengan dinero, y el dinero aquí significa las obras. No hay obras que nos puedan salvar. No tenemos, como decimos nosotros, no tenemos méritos, no tenemos puntos a nuestro favor. Por nosotros mismos no podemos hacer puntos a nuestro favor.
Siempre vamos a estar en deuda con Dios. ¿Y quiénes son los que no tienen dinero entonces? Pues esos que reconocen que no tienen nada con qué pagar sus pecados, que no lo pueden ganar, quisieran ganarlo, pero no pueden. ¿Qué les espera entonces? El infierno. Pero si creen en Cristo, Cristo ya pagó, pero hay que creer en Él y hay que arrepentirse de los pecados. Y entonces Él nos salva, porque Él es el Salvador. Bien, estos son los que reconocen que no tienen méritos, los que no tienen dinero. También dice abajo la Biblia: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu son esos que dicen: soy pecador, ojalá que Dios me perdone, pero... Y no es que porque hizo porque mató a alguien, o porque no, simplemente se da cuenta que su conciencia le muestra que está haciendo mal, dice algunas mentiras, hace cosas que sabe que no debe hacer y no se siente tranquilo. Entonces Dios dice: acércate a mí y yo te perdono. Ahora, Cristo nos perdona, pero dice: te perdono, pero no lo sigas haciendo. Entonces nosotros escuchamos eso y procuramos no hacerlo. Pero de repente, a pesar de que procuramos no hacerlo, lo volvemos a hacer. Y entonces, aparentemente ya nos perdimos así. Pero no, porque si creemos en Cristo, volvemos a ir, le volvemos a pedir perdón y nos vuelve a perdonar. Ahora, Cristo quiere que así seamos nosotros. Que cuando alguien nos ofende y luego nos pide perdón, nosotros lo perdonemos. Y si pasa unos días y nos vuelve a hacer otra cosa y nos pide perdón, debemos perdonarlo otra vez. No debemos decirle: no, ahora ya no te perdono, porque Cristo no es así con nosotros. Hacemos todo lo posible de no pecar, pero si pecamos, Él está viendo que estamos haciendo todo lo posible y caímos. Entonces Él nos vuelve a perdonar. Así que es algo maravilloso. Entonces, cuando oímos esto que estoy diciendo, suena como increíble, porque aquí en el mundo sabemos que nada es gratis. ¿Quién regala cosas? Solamente cuando hay campañas políticas, pasan y empiezan los partidos políticos, a veces regalan mercancías y todo eso, pero no, de otra manera no hay, ¿verdad? Y también cuando a veces hay ciclones y se nos cae la casa y todo, bueno, pues hay personas que nos regalan algo porque pues estamos en necesidad, ¿no? Pero generalmente nadie regala nada, todo hay que comprarlo, y si no, pues tienes que estar pobre porque no tienes. Bueno, en ese sentido, todos estamos pobres, pero espiritualmente. Hay gente que tiene mucho dinero, pero delante de Dios es pobre espiritualmente. Es como si no tuvieran nada, porque sí tiene dinero, pero el dinero es material, no es espiritual. El dinero no lo puede salvar. Aunque haga muchas buenas obras con su dinero, no se va a poder salvar. ¿Por qué? Porque las obras no salvan. Tiene que arrepentirse de sus pecados, si no, no se va a poder salvar. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues todo esto que está diciendo el profeta es el anuncio de la introducción de algo increíble, increíble. Es la enseñanza de un concepto que ni los mismos judíos, que ya sabemos que Cristo fue un judío, pero los mismos judíos no lo entendían. Y entonces esto también es una verdad que a nosotros no se nos enseña en la iglesia tradicional, pero sí está en la Biblia. Sí está en la Biblia. Es una oportunidad para los pobres en espíritu, o sea, para los que reconocen sus pecados. Ahora, si usted tiene con qué pagar su salvación,
pues entonces no es para usted. Pero pues eso pues es imposible, porque nadie tiene con qué pagar su salvación. Yo no tengo con qué pagar mi salvación. Tendría yo que ser igualito que Cristo para que yo me pueda salvar, pero nadie de nosotros es igualito a Cristo. Por lo tanto, nadie se puede salvar. Entonces, esta noticia que se está dando es una gran oportunidad para pobres o ricos de este mundo. Hay ricos en este mundo que necesitan este mensaje, porque con todo su dinero, con todas sus amistades, aunque sea el presidente de la república y que tenga mucho dinero y tenga un avión, se va a ir al infierno, porque sus pecados no pueden ser perdonados por tanto dinero que tenga. No puede. Entonces, ahora, en segundo lugar, vamos a ver que esta es una oportunidad para reflexionar. Dice aquí el texto: ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Otra vez está hablando en sentido figurado. Lo que está diciendo aquí como algo material, en realidad es espiritual, pero lo pone de esa manera para que lo entendamos. Uno de los grandes males de nuestro tiempo es el materialismo. Cada día se inventan más cosas con el fin de hacernos la vida más placentera o más fácil. Hay aparatos domésticos, muebles, juguetes, cosméticos, perfumería, vehículos, servicios. Y la mercadotecnia, fíjense qué hace. La mercadotecnia estudia al ser humano a fin de conocer y aprovechar sus debilidades, como el orgullo, la vanidad, la envidia y el deseo de grandeza. Y entonces están promoviendo lo que fabrican para que la gente esté envidiando, esté deseando, esté procurando, porque se siente infeliz, porque no tiene esto, porque no tiene aquello. La gente es así es la sociedad. Pero en realidad nada de ese tipo de cosas va a llenar nuestra alma. Se va a satisfacer nuestro orgullo, porque está más bonito el carro mío que el carro de enfrente, porque está más bonita mi lavadora que la lavadora de la señora de enfrente, pero eso ¿de qué sirve? No sirve de nada, es puro orgullo, es pura vanidad, no sirve. Pero el mundo está así. Por ejemplo, la gente no viste solo para cubrir su desnudez, sino para lucir una prenda de moda y de marca. Es que esto yo no lo compré en el mercado, es que esto lo compré en Liverpool, está más bonito, está más que es de marca, míralo, están presumiendo lo que tienen. Eso no sirve de nada, pero la gente así vive, eso es lo que quiere hacer. El materialismo, sin embargo, no es algo nuevo. Cuando Isaías estaba predicando esto, ya había materialismo. Claro que no habían tantos inventos como ahora, pero sí habían cosas, había oro, había lajas, había cosas que la gente deseaba, vestidos, telas muy finas en ese tiempo, ya había. Entonces, el materialismo siempre ha existido. Gran parte de nuestros ingresos los gastamos en cosas que no son de primera necesidad, y así estamos enseñando a nuestros hijos, porque cosas que no necesitamos estamos comprando. ¿Por qué lo compramos así? Porque no queremos que el vecino nos vea. Es que no tengo zapatos, ¿cómo voy a andar con chancletas? ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir la gente? Que solo tengo chancletas. Pero no, voy a tener que pedir fiado un par de zapatos. Y ahí andas con tus zapatos nuevecitos, pero todavía lo debes, ¿no? Y
Y Dios dice, eso no es necesario. Eso no es necesario. Dios nos pregunta hoy, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Porque hay cosas que nosotros compramos, pero realmente no son indispensables. A veces malgastamos nuestro salario. Ahora, esto sigue siendo en sentido figurado. Porque lo que nos quiere explicar aquí, poniendo el ejemplo de las cosas materiales, es también el asunto espiritual. Esta reflexión no solo es sobre asuntos económicos de esta vida. Dios quiere que el ser humano despierte y entienda que la vida no se trata solo de comer, trabajar y adquirir cosas. Esa es la vida de los animalitos. Un gatito nace, crece, se reproduce y muere. Listo. Pero el ser humano no es así como un gatito o como un perrito que nace, crece, se reproduce y muere. El ser humano tiene alma. El ser humano cuando muera o va con Cristo si se salva o va al infierno. Pero no es igual que un animalito. Entonces Dios sabe cuán vacías están las vidas y los corazones de aquellos que tratan de encontrar satisfacción en las cosas materiales, sea que las alcancen o no. A veces uno quiere comprar algo, pero nunca lo logra, se muere y no lo logra, pero siempre lo anheló, ¿no? Siempre quiso tenerlo. Entonces Dios no solamente se refiere al aspecto dinero, pan, Él está hablando de algo más profundo. Él se refiere al pan y a la satisfacción espiritual. Cuando yo comencé a predicar el Evangelio, me tocó trabajar en una misión que estaba empezando y solo había como 2 o 3 familias, y a mí me tocó atender a unos recién convertidos a Cristo, pero era una familia muy pobre. Me invitaban a cenar a su casa y ellos hacían su comida sobre 3 piedras. Ahí ponían su candelita y con 3 piedras ahí calentaban sus tortillitas y su comidita pobre y todo, pero ¿saben? Esas personas estaban felices, acababan de recibir a Cristo y estaban felices y puro sonreír hacían y platicaban cosas bonitas. Es algo precioso. No necesitaban tanto dinero para estar felices. Su felicidad es que ya sabían que Cristo los amaba. Así como eran pobres, Cristo los amaba. Entonces, el Evangelio nos da esa manera de pensar. No quiere decir que no trabajemos, que no tratemos de prosperar. No, sí, también lo procuramos, pero no nos desesperamos. Despacito, orando a Dios y trabajando honradamente y todo como Dios manda, y el Señor bendice. Porque así es. Otra cosa que he visto es que muchas personas que así como ellos así comenzaron, pero no así se quedaron. Hay muchas personas que yo conozco que cuando recibieron a Cristo estaban en un estado, por decirse, ahorita recuerdo una persona que cuando conoció a Cristo no tenía vehículo, no tenía casa propia. Ahorita ya tienen su casa, ya tienen su coche, hasta sus hijas ya tienen su casa. Bueno, no por eso vamos a seguir a Cristo, porque nos va a dar casa, porque puede ser que nos lo dé o puede ser que no. No de eso se trata. Se trata de lo espiritual, que es lo más valioso. Pero realmente, ¿por qué pasa eso? Porque cuando uno recibe a Cristo, empieza a pensar con más sabiduría. Es lo que pasa. Uno gasta dinero, a veces no tiene uno mucho, pero lo gasta. De todas maneras, no lo administra bien, no aprende a ahorrar,
gasta por gastar, gasta en cosas que no son necesarias y no ahorra. Y muchas veces con lo mismo que ganaba, lo mismo, la persona va prosperando. ¿Por qué? Porque ahora tiene más inteligencia, tiene más sabiduría para hacer las cosas bien y va prosperando. ¿Solamente por qué? Porque está obedeciendo el Evangelio. Eso es todo. Entonces, respecto a nuestra alma, ¿qué pan le damos a nuestra alma? A nuestra alma le damos buenas obras. Eso no le va a salvar. Nos vamos a sentir como que ya hicimos algo y ya. Es más, este es un verdadero problema. Porque también conozco a otra persona que ahora ya se convirtió en cristiano, pero él me cuenta que antes de que fuera cristiano, él hacía buenas obras. Era muy dadivoso, ayudaba aquí, ayudaba allá, pero él llegó a tener el concepto que mientras más obras hacía, más derecho tenía de pecar. Fíjense cómo es el diablo de tramposo. Él hacía muchas obras buenas, hacía favores y todo, pero como que sentía que ya se pasó de ser bueno, ya tiene derecho de pecar. Y esa idea tenía totalmente torcida. Ahora ya se arrepintió de todo eso, pero el diablo engaña a las personas de tal manera que no se dan cuenta de lo que están haciendo. Bueno, a continuación Dios dice lo que hay que hacer. Escúchenme bien y comerán lo que es bueno, y se deleitarán con manjares deliciosos. Otra vez está hablando en sentido figurado. Escúchenme bien su mensaje, el que va a dar. Y comerán lo que es bueno, y se deleitarán con manjares deliciosos. Entonces Dios nos llama a alimentar nuestra alma con su palabra, que es la Biblia. Por eso dice, escúchenme bien, escúchenme bien. Jesús ratificó esto cuando dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Según Mateo 4:4. Jesús también dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso se lo dijo a la mujer samaritana cuando ella estaba ahí platicando con Cristo. Esto también es sentido figurado, porque Cristo dice que Él es el pan, pero el pan de la vida, lo que nos satisface, lo que nos llena de gozo, lo que nos alegra. Es Él, es Cristo. Cuando entra a nuestro corazón, Él nos deja saciados, como cuando tomamos agua y se nos quita la sed. Esa es la comparación que está haciendo. Bueno, y también avanzando, vamos a ver la tercera parte. Es una oportunidad temporal, porque dice la Biblia, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras está cercano. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que esta oferta no es para siempre. Que Dios está ofreciendo salvación, pero mientras se deje encontrar. Ahora bien, Jesús es eterno, Dios es eterno, pero nosotros no. En cualquier momento nos podemos morir. Y cuando eso suceda, se acabó la oportunidad. Porque la oportunidad es mientras vivimos. Por eso esa oportunidad es temporal. Porque nosotros somos temporales. Entonces es temporal porque terminará también cuando se predique este evangelio en todo el mundo. Eso dice la Biblia. En Mateo 24:14, que está en la Biblia también, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando se predique el evangelio, y ahorita ya se predicó en muchas partes del mundo,
ya falta poco para que todo el mundo conozca el Evangelio. Y cuando se haya predicado el Evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin y se acabó entonces la oportunidad. Y también es temporal porque terminará cuando usted muera, como decíamos antes. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. En Hebreos 9:27 de la Biblia dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, o sea, el infierno. Y ya no va a haber oportunidad cuando uno muera. Bueno, como vamos terminando rápido, vamos a la cuarta parte del mensaje. Es una oportunidad que requiere de un corazón arrepentido. Porque dice la Biblia en el versículo 7 de lo que leímos, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia. Eso predicaba el profeta Isaías y está escrito en la Biblia. Ahora bien, cuando la Biblia dice malvado y dice perverso, no se refiere solamente a los violadores, asesinos, secuestradores y narcotraficantes. No. La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia lo dice en Romanos 3:23. O sea, todo lo que les estoy diciendo está en la Biblia. Si no, pues no lo predicaría, pero está en la Biblia. La Biblia también dice en Romanos 3:10, está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay ni uno. Todos somos pecadores y todos estamos condenados al infierno, a menos que pongamos nuestra fe en Cristo. Si no, no hay otro remedio. Y además de poner la fe en Cristo, arrepentirnos de corazón y pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, por favor, perdóname. Yo no sabía nada de eso, pero pues ya que lo sé, ahora sí te pido perdón. Entonces, esta oportunidad es para los que reconocen y se arrepienten de sus pecados. La Biblia sigue diciendo en Lucas 5:31 y 32, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, otra vez está hablando aquí en sentido figurado. Cristo dice: los que están sanos no tienen necesidad de médico. Claro, a veces están enfermos, pero no lo saben y no lo reconocen tampoco. A veces dicen: ay, me duele para acá, pero ¿cómo debe ser esto? Ay, es que no dormí bien, y no van al doctor. Ya cuando van al doctor: oye, ¿por qué no vino antes? Le hubiera yo ayudado, le hubiera dado, ahora ya no tiene remedio. Bueno, pues eso es lo que nos pasa espiritualmente. Por eso es que Cristo vino, y ¿quiénes lo siguen? Los que reconocen que tienen la enfermedad espiritual del pecado. El que dice: no, yo no tengo la enfermedad del pecado. Aunque la Biblia dice que sí, pero la persona dice que no. Bueno, pues entonces ese no se va a salvar. Por eso dice: no he venido a llamar a justos. No es que existan justos. Hay quienes creen que son justos. Hay quienes creen que no necesitan a Cristo. Y mientras sigan creyendo así, no van a venir a pedir perdón porque piensan que no lo necesitan. Y eso se van a perder. Pero Cristo dice: no he venido a llamar a justos, es decir, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se reconocen pecadores. Los vine a buscar para que se arrepientan de sus pecados. Según la Biblia, esta oportunidad nos permite conocer a Dios como generoso para perdonar y dador de misericordia. Dios no se complace en castigar a los pecadores. O sea, Dios no es malo. Dios quiere salvar a todos. Pero si no reciben a Cristo y no se arrepienten, pues no lo va a poder perdonar. Porque la persona no se deja salvar.
Bien, entonces, ¿qué es lo que se necesita? Dos condiciones. Es gratis, es gratis. Es como cuando te dicen, te voy a regalar esto. Sí, es gratis. Solo firma, ¿no? Ok, firmas, ya estuvo. Lo que te cuesta es una firma. Aquí es igual. Cristo te regala la salvación. No vas a pagar nada. Solamente te vas a comprometer con Cristo. Vas a ser de Cristo. Eso es todo. Vas a ser de Cristo. Vas a adorar a Cristo, vas a seguir a Cristo, vas a leer la Biblia, vas a saber más de las cosas de Dios, pero durante todo eso tú ya estás disfrutando de la salvación. Ya estás. Porque en el momento que dices, sí, yo creo, sí reconozco que soy pecador, entonces en ese momento ya tienes la salvación. Y de ahí en adelante tú mismo te vas a dar cuenta que empiezas a pensar diferente y empiezas a darte cuenta que realmente lo que dice la Biblia es verdad. Y entonces es salvada tu alma. Entonces, en síntesis, reflexionamos sobre la oportunidad más grande de la vida. Y vimos 4 cosas. Primero, es una oportunidad para los pobres espirituales, los que reconocen que son pecadores. También es una oportunidad para reflexionar en muchas cosas que no hacemos bien, tanto en la vida material como en la vida espiritual. Es una oportunidad temporal, esa es la tercera parte, es una oportunidad temporal, porque se va a acabar, ya sea que nos muramos o que se predique el Evangelio en todo el mundo. Y número 4, es una oportunidad que requiere de un corazón arrepentido, porque si uno no se arrepiente, pues no va a recibir la salvación. Ahora bien, cualquiera que está oyendo esto y que quiere aplicarlo a su vida, no lo tiene que hacer ahorita, ni delante de mí. Lo puede hacer en su casa, ahí cuando esté a solas con Dios, le puede pedir perdón, le puede pedir, Señor, reconozco que soy pecador y ya entendí que Cristo pagó por mí para que yo tenga salvación. Señor, perdóname y ayúdame, porque yo sé que no es fácil, pero tú me vas a ayudar. Ayúdame para que yo pueda ser fiel a ti. Porque sé también que si caigo, aunque yo no quiera caer, tú me vas a ayudar, me vas a levantar otra vez. Y entonces, ahí en la casa lo pueden hacer. El caso es que el mensaje se nos quede. Ahora bien, este mensaje, como dije al principio, también lo pueden compartir con otra persona. No hay que pagar dinero, ahí la Biblia lo dice. No hay que pagar. Eso es con Dios. Y la salvación es gratuita, porque el que pagó es Cristo. Es el que pagó. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga.